Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a desarrollar dentro del eje ambiente la clase número 6 que corresponde a la salud de los trabajadores. Las competencias son reconocer problemas de salud derivados de contaminantes ambientales. Los objetivos a desarrollar son reconocer los factores ambientales que representan riesgos para la salud de los trabajadores, identificar los mecanismos de prevención de los riesgos previamente mencionados, aplicar los valores tabulados sobre contaminantes ambientales para determinar la seguridad e higiene en el trabajo y comprender los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la salud. Los contenidos que vamos a desarrollar son riesgos ambientales, seguridad en el trabajo, higiene ocupacional y la salud de los trabajadores de la salud. Para avanzar en este tema es importante que repasemos el concepto de ambiente para posteriormente incorporar los conceptos de ambiente, de trabajo y trabajo. Recordamos que ambiente es el lugar donde el hombre desarrolla sus actividades y el ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que de manera directa e indirecta influyen en su salud y en la calidad de vida. Tengamos en cuenta también que el hombre durante su vida cambia constantemente de actividad y modifica su ambiente con la misma frecuencia. Por lo tanto, el trabajo hace alusión a la actividad cotidiana. Exige una práctica en un ambiente concreto denominado microclima que puede estar en las empresas, las cuales tienen sus áreas y condiciones claramente definidas. Por otra parte, si por ecología entendemos a la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio en que vive, no cabe duda que el sistema ecológico ocupacional constituido por el hombre ambiente de trabajo constituye un subsistema de vital importancia en el suprasistema ecológico. Veamos a continuación en el siguiente cuadro. Podemos ver que dentro del sistema ecológico se encuentra el sistema ambiental y el ocupacional. En el sistema ocupacional, la salud, el trabajo, el ambiente y las patologías del trabajo, también llamados daños profesionales, se encuentran íntimamente relacionados. El hombre con su trabajo modifica el ambiente que lo rodea y esta modificación da lugar a daños en el ser humano derivados del trabajo. Cuando nosotros hablamos de condiciones o ambiente del trabajo, no solo debemos ver los factores de naturaleza física, química o técnica, que son aquellos relacionados con los equipos empleados, métodos y materiales utilizados en las producciones, sino que también deberán considerarse incluidos dentro de estos factores aquellos de carácter psicológico y social. A partir de esta definición, el ambiente de trabajo lo podemos considerar subdividido en ambiente orgánico, ambiente psicológico y ambiente social. El ambiente orgánico está constituido por factores ambientales que pueden dañar la salud física y orgánica del trabajador. Entre ellos encontramos los factores mecánicos que están relacionados con las máquinas, herramientas de manipulación de los trabajadores. Físicos, condiciones en que se desarrolla el trabajo como ruido, vibraciones, presión atmosférica, etc. Factores químicos, contaminantes, sólidos, líquidos y gases presentes en el aire de trabajo. Factores biológicos, la presencia de virus, bacterias, protozoos, etc. Ambiente psicológico, factores que crean en el trabajador problemas de inadaptación, insatisfacción y estrés. Ambiente social, factores externos al lugar de trabajo.
Antes de continuar el tratamiento de este tema, vamos a recordar algunos conceptos importantes que ya los fuimos desarrollando anteriormente. Peligro como factor de exposición que puede afectar la salud de manera adversa. Daño, consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida. Riesgo es la probabilidad cuantitativa de que se produzca algún efecto en la salud de la persona. Prevención como técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos o evitarlos. Y protección como una técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales. Todas estas son obligaciones que tienen los empleadores y empleados para adoptar las medidas previstas en la ley y prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. En el siguiente cuadro sintetizamos lo que posteriormente vamos a desarrollar. Los factores de riesgo laboral y sus incidencias clasificados en los 3 grupos siguientes. Factores o condiciones de seguridad, factores derivados de las características del trabajo y factores derivados de la organización del trabajo. Cuando hablamos de factores o condiciones de seguridad, hacemos alusión a las condiciones materiales que influyen sobre la accidentalidad. En ese contexto, tenemos que tener presente que hablamos de seguridad de trabajo. Cuando ésta no se cumple, existen una serie de consecuencias denominadas lesiones. Cuando hablamos de lesiones, podemos decir que existen lesiones originadas en el trabajador por máquinas, materiales desprendidos, elementos móviles, originadas por herramientas manuales o mecánicas, por golpes, originadas por aplastamiento, caídas o vuelco de vehículos. Los trabajadores se encuentran expuestos a factores que traen como consecuencia las llamadas enfermedades profesionales. Esos factores pueden ser de origen físico, aquellos que provocan, por ejemplo, deshidratación en aquellos empleados que se encuentran expuestos a altas temperaturas. Factores de origen químico, que son aquellos trabajadores que manipulan sustancias que le provocan irritación en la piel. Por ejemplo, factores derivados de las características del trabajo, eso está relacionado con el tipo de trabajo que realiza el individuo. Factores derivados de la organización del trabajo, que trae como consecuencia insomnio, fatiga, trastornos digestivos, etc. Retomando lo anteriormente expuesto, podemos observar en el siguiente cuadro una síntesis de todo lo trabajado. Hablamos de factores ambientales, orgánicos, psicológicos y sociales, hablamos de patologías de trabajo y hablamos de daños derivados del trabajo. Si retomamos el esquema de la diapositiva anterior, podemos definir accidente de trabajo, enfermedad profesional, fatiga, insatisfacción, estrés y envejecimiento prematuro. Cuando hablamos de accidente de trabajo, hacemos alusión a una patología traumática quirúrgica aguda provocada por diversos factores ambientales mecánicos. Si hablamos de enfermedad profesional, hablamos de una patología médica o traumática crónica provocada por factores ambientales, físicos, químicos o biológicos. Si hablamos de fatiga, hacemos referencia a la patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por factores ambientales diversos. En lo que respecta a la insatisfacción, es el fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad o agresividad. El estrés se refiere a un fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, etc. Y
cuando hablamos de envejecimiento prematuro, hacemos referencia a una patología inespecífica de desgaste biológico provocado por una fatiga crónica que acelera el normal proceso de envejecimiento y puede estar provocado por diversos factores ambientales. Un concepto importante para resaltar es el de seguridad en el trabajo. Según el Glosario de Salud del Trabajador del Mercosur, se define la seguridad en el trabajo como la aplicación del conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas, métodos y técnicas cuyo objetivo es el reconocimiento de evaluación, prevención y control de situaciones de riesgo que pueden causar accidentes y daños, tanto a personas como a equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de toda actividad productiva. En el cuadro que tenemos expuesto habla de las causas humanas y de las causas técnicas. La higiene ocupacional es un conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que pueden alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades llamadas profesionales. Además de los factores ambientales que estudiamos, existen otros factores denominados adicionales. Estos factores adicionales se pueden clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos sobre los que el hombre no puede ejercer ningún control. Por el contrario, los extrínsecos son aquellos sobre los que el hombre sí puede ejercer algún control. En el siguiente esquema podemos ver un resumen de la influencia de estos factores intrínsecos y extrínsecos que hemos analizado y el comportamiento que tiene el individuo ante el mismo riesgo. La interacción del contaminante y el organismo se inicia en la zona del cuerpo en contacto con ese medio ambiente contaminado, que, como hemos visto, constituye la vía de acceso o entrada del tóxico, pudiendo ser absorbido, distribuido, acumulado, metabolizado y eliminado por el organismo. La respuesta del humano ante esos contaminantes pueden ser irreversibles, reversibles, agudas o crónicas. Esos contaminantes de los que hablamos en la filmina anterior pueden ser sistémicos, que son compuestos que actúan sobre órganos determinados que se encuentran a cierta distancia de la vía de entrada. Irritantes son compuestos que atacan al tejido con el que entran en contacto. Los neumoconióticos son compuestos en forma de polvo que se adhieren al pulmón y reducen su capacidad pulmonar. Los asfixiantes simples, que son gases inertes que si se encuentran en determinada cantidad disminuyen el oxígeno del local de trabajo. Y los asfixiantes químicos, que actúan entrando en la sangre, combinándose con ella a través de los pulmones y no dejando que realice correctamente el suministro normal de oxígeno a los tejidos. El objetivo fundamental de la higiene del trabajo está enmarcado dentro de la propia definición como prevención de las enfermedades profesionales. Para conseguir dicho objetivo, basa su actuación sobre las funciones de reconocimiento, evaluación y control de esos factores ambientales del trabajo. La higiene del trabajo es la técnica encargada de mantener el equilibrio y bienestar físico de la salud, actuando sobre el medio ambiente de trabajo como medida de prevención de las diferentes enfermedades profesionales. Para conseguir sus objetivos, la higiene del trabajo hace uso de la higiene teórica, que es la rama de la higiene del trabajo dedicada al estudio de los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos y experimentación humana o animal.
con el objeto de analizar las relaciones dosis de contaminante-respuesta humana y establecer los estándares de concentración de los agentes en el ambiente y los periodos de exposición a los cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos sin que se produzcan efectos perjudiciales para su salud. La determinación de estos valores estándar estará ligada a los criterios de valoración de riesgo higiénicos elegidos. La concentración media ponderada en el tiempo a que se puede estar sometida una persona normal durante 8 horas al día y 40 horas semanales se utiliza para todo tipo de contaminantes. En el siguiente esquema podemos ver cómo se debe respetar la media ponderada en el tiempo. En la Argentina, las sustancias químicas deben estar rotuladas considerando la siguiente normativa de etiquetado. Tiene que figurar el pictograma, nombre del producto, palabras de advertencia, componente del peligro, indicaciones del peligro y consejos de prudencia. El límite de exposición para cortos periodos de tiempo en la Argentina se lo llama CMP y los valores de estos se encuentran tabulados en la siguiente página. Los trabajadores de la salud se enfrentan también a riesgos de accidentes o enfermedades a causa de su ocupación. La OMS menciona de riesgo a los que están sometidos los trabajadores de la salud. Son biológicos, químicos, físicos, ergonómicos, psicosociales, relacionados a las condiciones de seguridad, estrés como riesgo psicosocial, contacto directo con sangre u otros fluidos biológicos, contacto con familiares de pacientes que puedan ejercer violencia. Para el desarrollo de este Power hemos consultado esta bibliografía. A continuación le dejamos las actividades que tienen que desarrollar. En una primera instancia tienen actividades individuales, que es la lectura de material bibliográfico para que puedan a continuación realizar las actividades grupales. Asimismo, se les recomienda que presten atención a las condiciones laborales de donde lo hacen, en el caso de que trabajen, o le preguntan a algún trabajador para ir completando el siguiente cuadro. Tienen que colocar las horas de trabajo, las condiciones de seguridad, los factores de origen físico, químico y biológicos y el tipo de tareas que se realiza. En la instancia grupal tienen que describir en un esquema de flechas los ambientes orgánicos, psicológicos y sociales de Roberto, responder a una serie de preguntas, prestando mucha atención a los datos que le brindan, que tienen que ver con el tamaño de las partículas y las diferentes partículas. Tienen que reflexionar y deducir si la celiaquía que podría padecer Roberto es una enfermedad de tipo profesional y justificar claramente esa respuesta, argumentarla. Posteriormente tienen que hacer un esquema de llave sobre higiene ocupacional, teniendo en cuenta la definición de este término, el origen de los factores de riesgo que analiza y previene y las consecuencias de los mismos. Además, hacer una clasificación de los contaminantes en el ámbito laboral y los criterios de valoración de los contaminantes. Y por último, realizar una infografía sobre riesgos laborales en trabajadores de servicios de urgencia. Es muy importante, alumnos, que el día miércoles 24 de marzo de 2021, a la hora 20, en donde vence la entrega de este trabajo, lo hagan de manera obligatoria para el registro de la asistencia. Como siempre lo hará un solo representante del grupo, identificando perfectamente la comisión y el grupo al que pertenecen, respetando todas las normas y los criterios de presentación. Coloquen correctamente los apellidos, los nombres y en orden alfabético.
Bueno, le deseamos mucha suerte y nos vemos pronto.